Decía que mi exposición es sobre el Hospital San Lázaro, como bien se ha señalado, y quisiera decir unas pequeñas palabras, unas breves palabras del profesor Pablo Macera, que tuve el honor de ser su alumno en mis años después de estudiar en secundaria. La historia no es un arte de la memoria, sino una disciplina de la inteligencia y de la evaluación ética de los sucesos fidedignos del pasado. A mediados del siglo XVI, en la ciudad de Lima, ejercían sus labores sanitarias pertinentes cuatro hospitales catalogados como mayores. Ellos fueron destinados a proporcionar sus servicios de modo específico en algunos de los grupos humanos de la pirámide social, racista y racial vigente en esos años. El Hospital de los Naturales, uno, llamado de Santa Ana, destinado a la atención sanitaria de los pobladores autóctonos, denominados naturales o asimismo indios. Recordemos que el nombre de indio fue empezado a usar desde 1492, cuando Cristóbal Colón con la tripulación de sus célebres carabelas arribaron al entonces desconocido continente americano y pensaron equivocadamente, debido a la redondez del planeta Tierra, que habían arribado al entonces conocido archipiélago indonesio, el cual formaba parte de las Indias surorientales del continente asiático. Doctor Deza, solo se ve la frente. ¿Puede levantar un poquito su asiento? Gracias. Bueno, voy a preparar, no tengo a la mano esto, es una cosa muy rápida, por supuesto. Ya, ahora sí, Bien, ya está bien. está bien, ¿no? Sí. Prosiga, doctor Deza. El segundo hospital era el Real Hospital de San Andrés, consagrado a los españoles pobres que habitaban en la ciudad. A diferencia de ellos, las llamadas clases altas, que abarcaban autoridades a cargo del gobierno virreinal, incluyendo un gran número de funcionarios cercanos al poder, además de las personas adineradas del medio, accedían mayormente a personalidades de atenciones médicas domiciliarias. 3. El Hospital del Espíritu Santo, organizado y mantenido con el aporte pecuniario de la llamada gente de mar o marinos, el cual asumía la misión sanitaria de asistir específicamente a las personas de su gremio laboral. Cuarto, en los hospitales mayores, el Hospital de la Caridad y de la Misericordia, que dispensó inicialmente sus servicios únicamente a las mujeres enfermas y posteriormente diversificó sus funciones sanitarias. A los anteriormente citados hospitales mayores de Lima, en el año 1563 se agregó con el mismo propósito en el sector que corresponde al actual distrito de Lima, el denominado Hospital de San Lázaro, cuya secuencia histórica hasta su clausura en el año 1822 es el tema de este escrito. El San Lázaro fue dedicado desde su etapa inicial a la atención de los muchos moradores indigentes de su entorno, entre comillas, no solo españoles, sino también negros esclavos y pobres indios. Algunos de ellos tenían o se presumía que eran enfermos padeciendo la indistintamente llamada lepra, ladrería o mal de San Lázaro. Tal enfermedad era conocida y temida en Europa y en muchos lugares de nuestro planeta, desde cuando menos unos 2500 a 2000 años antes de Cristo. Los leprosos eran denominados lazarinos y sus sanatorios lazaretos. Es oportuno mencionar que los hospitales limeños, al igual que la mayoría de otros similares existentes en diversos países, fueron mayormente generados como obras de caridad impulsadas por órdenes religiosas cristianas a fin de brindar amparo, hospitalidad y asimismo aliviar de la mejor manera las dolencias referidas por tales enfermos, valiéndose
de los casi ausentes recursos verdaderamente curativos de las enfermedades, ya que entonces, entre otros motivos, era desconocida la etiología, es decir, la causa de la mayoría de las patologías que afligían a los seres humanos. No obstante, los responsables de tales instituciones, me refiero a los lazaretos, realizaban loables esfuerzos a fin de aliviar, consolar y en ocasiones únicamente acompañar a bien morir a los hospitalizados, que eran siempre, como ya se ha mencionado, personas menesterosas y la mayoría de ellos en total abandono, desamparo moral, perdón, desamparo familiar y social. El Hospital o Leprosorio de San Lázaro en sus primeros años. Gracias a una excelente edición contemporánea disponemos del texto escrito por Fray Reginaldo de Lizárraga, testigo extraordinario de la etapa inicial del Hospital Limeño Menor, conocido con el nombre de San Lázaro. No se sabe con exactitud en qué año nació Reginaldo de Lizárraga, aunque se supone que pudo ser el año 1545 en la ciudad de Medellín, en Badajoz, España. Llegó a Lima a la edad de 15 años. Luego de realizar y haber aprobado los exigentes estudios sacerdotales de la época, permaneció en nuestro país por varias décadas, ejerciendo sus labores pertinentes en Lima como en otras importantes ciudades suramericanas, habiendo realizado para tal propósito extenso y agobiante viajes. Falleció en Asunción del Paraguay en el año 1615, dejando para la posteridad el mencionado escrito, conteniendo posiblemente las más entrañables evidencias de su prolongada y productiva existencia en Lima y muchos otros lugares de América del Sur que conocemos. Refiriéndose al Hospital de San Lázaro, el padre Lizárraga, luego de describir los llamados hospitales mayores que presentó en Lima, agregó, entre comillas, hay otro hospital llamado San Lázaro, pasado el río Rimas, es el más pobre. Comenzóle a fundar y a su costa, muy poco a poco, un buen hombre muy conocido en esta ciudad. Y yo le conocí mucho, es lo que dice el padre Lizárraga. Antón Sánchez, espadero de oficio, español, y muy enfermo de grandes dolores. Murió este buen hombre, después del cual se entró a servir allí el padre Cristóbal López Bote, sacerdote muy conocido en este reino y de muy particular y tratado, a quien nuestro Señor hizo admirable mercedes. Algunas cosas son en castellano antiguo, yo lo estoy leyendo tal como figura en el libro, porque habiendo por cierta ocasión muchos años tenido una amistad que le inquietó mucho y desasodó, y en lo demás de su sacerdocio, hombre muy concertado y muy eclesiástico, le tocó la mano del Señor y se consiguió allí a servir a los pobres, no solo españoles, sino negros esclavos y pobres indios, de tales enfermedades que en los demás hospitales no los querían recibir, y los curaba, yo lo vi, y muchos otros, de aquellas enfermedades contagiosas y asquerosas, tan sin asco y tanto amor y caridad como si fueran sus hijos o hermanos. Después le dio nuestro Señor una enfermedad muy larga y trabajosa, la cual sufría con tanta paciencia. Cuenta el Señor que se la dio necesaria para llevarla. Su cama era una tabla. Murió loablemente en el Señor. La altruista conducta de Antón Sánchez, quien donó su vida y su caudal a la fundación del hospital citado y la iglesia de San Lázaro adjunta, empezó con la entrega para tal fin tanto del terreno como las huertas y solares propios del lugar. La licencia y autorización para iniciar las funciones previstas fue dada por el virrey conde de Nieva y el arzobispo Loaiza el 30 de abril del año 1573. Y asimismo, por la cédula expedida por el rey Felipe II el 25 de marzo de 1567, este documento real mandaba que el mayordomo de San Lázaro de la ciudad de Sevilla o la persona a cuyo cuidado estuvieran sus papeles le diese un testimonio de sus ordenanzas y privilegios. O sea, al hospital de Lima, los mismos privilegios del que tenía el hospital de leprosos de Sevilla, de que gozase el de la ciudad española referida,
o sea, las ordenanzas de privilegio, las cuales serían aplicadas en Lima. Al mismo tiempo, Antón Sánchez hizo gestiones entre algunos amigos, logrando obtener el adicional apoyo económico para la edificación planeada, la cual inicialmente contó con dos ambientes independientes, aunque ambos destinados a un mismo objetivo benéfico. Uno de ellos empleado para la hospitalización y cuidado de las necesidades básicas de los pacientes mayormente leprosos, y el otro para erigir una iglesia bajo la advocación del santo patrón de los enfermos leprosos, San Lázaro, a fin de proporcionar amparo espiritual a dichos enfermos. Como consecuencia, desde el mencionado año de 1563, la zona aludida y los lugares aledaños del lado norte del río Rímac fueron poblándose con el nombre de Arrabal de San Lázaro, el cual se caracterizaba por la notoria pobreza urbana de sus habitantes y las asociadas carencias en la calidad de vida de la mayoría de sus pobladores, incluyendo los internados en el Lazareto. Tales primeros pobladores eran personas de las denominadas clases bajas. Históricamente es bien conocido que la organización de las sociedades coloniales, como ya se ha señalado anteriormente, en más o menos grados se caracterizaron por dar cabida a pirámides sociales, racistas y clasistas, cuya parte superior y privilegiada estaba reservada a las clases altas y el lugar inferior a las clases bajas, dejando para el último nivel a los esclavos, quienes eran considerados bienes, es decir, cosas, y en consecuencia ellos, o sea, los esclavos, podían ser comprados, vendidos, alquilados, depositados, alquilados, hipotecados, prestados, dados en prenda o regalados. Cabildo de Lima y el Hospital de San Lázaro. Es bien sabido que las llamadas actas de los Cabildos de Lima son excepcionales manuscritos que contienen rigurosamente redactado el informe cotidiano de los hechos relevantes ocurridos en nuestra ciudad capital desde antes de su fundación en 1535. Las citadas actas fueron redactadas hasta el año 1824. Comprenden el relato de cada una de las sesiones del Cabildo, incluyendo todos los acuerdos tomados referidos a la organización, crecimiento urbano y ulterior desarrollo de la urbe capitalina del Perú. Las actas fueron escritas por triplicado, encargándose de tan importante función a los escribanos del Cabildo. Una copia quedaba en el Cabildo de Lima y las dos restantes eran remitidas por separado al gobierno virreinal y al arzobispado de Lima. Por consiguiente, nos llama la atención que no obstante las múltiples y significativas funciones del Cabildo, tales como la limpieza, el ornato y la salud pública en la ciudad, no hayamos encontrado en la página de las actas mención alguna acerca del vecino español llamado Antón Sánchez, ni anuncios destacando su loable participación en las decisivas labores en los inicios del Hospital San Lázaro en 1563, narradas por el padre Lizárraga. De modo similar, la meritoria conducta de Antón Sánchez tampoco es mencionada por el sacerdote José de Acosta, de 1540 a 1600, quien vivió varios años en el Perú y dejó para la posteridad su libro Historia Natural y Moral de las Indias. Igualmente, otro notable personaje que vivió en Lima, contemporáneo con Antón Sánchez, fue el sacerdote Martín de Murúa, cuya fecha de nacimiento en España se supone que fue entre el año 1525 y 1535. Este ilustre clérigo permaneció varios años en el Perú, falleciendo en 1615, cuando ya había retornado a España. En su ameno y bien documentado libro Historia General del Perú, al describir la ciudad de Lima entre los hospitales que conoció en la capital peruana, no incluyó entre ellos al Hospital de San Lázaro, aunque al mencionar entre las cosas notables de la ciudad de los Reyes, destacó la bella presencia de varias parroquias existentes en la ciudad capital del Perú, incluyendo a la de San Lázaro, que está en la otra banda del río, sin mencionar al contiguo Hospital de San Lázaro. Recordemos que era la misma área, eran adjuntas, posiblemente debido
a la escasa notoriedad arquitectónica de la pequeña edificación de San Lázaro, que había sido, como ya hemos señalado varias veces, creado por iniciativa de Antón Sánchez. Por el mismo ratón es razonable pensar que la obra sanitaria tampoco fue registrada en los libros del Cabildo de Lima. Recién varios años después, una circunstancia excepcional hizo cambiar la conducta precedente del Cabildo con respecto al antiguo y poco notorio Lazareto. En efecto, como ampliaremos en el tema, debido a una circunstancia grave e inesperada, recién en el año 1589, el Cabildo de Lima acordó oficialmente a la fundación del Hospital de San Lázaro, expresando de esta manera su apoyo a las actividades sanitarias que pacientemente y con mínimo ruido social cumplía desde 1563, o sea, como 20 años antes, el San Lázaro, aunque al parecer el cabildo ignoró o no se enteró de la realizada fundación precedente y fundó pues, el Hospital San Lázaro. La lepra o mal de San Lázaro. Existen evidencias arqueológicas que al menos hace 4.000 años, la enfermedad infecciosa crónica conocida como lepra o mal de cáncer puede afectar a los seres humanos. En los tiempos bíblicos, entre otras suposiciones, se admitía que la lepra era de alguna manera el resultado de un inexplicable castigo sobrenatural que sufrían algunas personas. En la actualidad sabemos que la lepra es una enfermedad infecciosa y contagiosa que sigue afectando mayormente a personas que viven en algunas zonas geográficas endémicas de dicho mal, incluyendo a nuestro país. Tales lugares tienen en común altos índices de pobreza asociados antes como ahora a deficiente alimentación, viviendas insalubres y déficit crónico de recursos sanitarios. Es posible que en el siglo XVI algunas de las personas capturadas por los infames negreros en el África Occidental para luego transportarlas y venderlas como esclavos en la línea colonial y en otras ciudades similares en las cuales tan deplorable negocio, o sea, la venta de esclavos, estaba legalmente autorizada. Pudieran, muchos de ellos pudieron haber arribado entonces al puerto del Callao, estando infectados con lepra algunos. Desde luego que tal diagnóstico basado en una simple exploración visual, sumada a la gran cantidad de prejuicios raciales de la época, deben haber generado un gran margen de error diagnóstico, teniendo en cuenta además que entonces no se conocía ni se sospechaba la existencia de microorganismos causantes de muchas enfermedades infecciosas que afectan a los seres humanos desde tiempos inmemoriales. Tras desembarcar en el Callao, los esclavos eran trasladados hasta las calles céntricas de Lima y siguiendo el recorrido habitual, era por la avenida Colonial actualmente. Ellos continuaban hasta llegar al denominado entonces Arrabal de San Lázaro, actual distrito del Rímac. Para tal fin era forzoso cruzar el llamado Puente de Piedra, usado para atravesar el usualmente caudaloso río Rímac. Durante los primeros años de fundada la ciudad, existió para cruzar el Rímac un puente de madera a la altura del actual barrio de Montserrat, el cual empezó a ser dejado de lado cuando se construyó en su reemplazo el ya referido Puente de Piedra, entre el año 1556 y 1560. El mismo que con algunos arreglos en su estructura sigue en buenas funciones hasta la actualidad, que queda a la espalda del Palacio de Gobierno. Tal nuevo puente fue desde su inauguración hace 500 años y se convirtió en el lugar de paso obligado de la ruta terrestre hacia la zona norte del Perú, y por tal motivo la prolongación urbana resultante fue denominada primero Camino al Norte y posteriormente Girón Trujillo. Avanzando 3 cuadras hacia el norte por el Girón Trujillo, por dicho jirón se asienta desde el siglo XVI el edificio de la iglesia de San Lázaro, que existe hasta la actualidad. El local del Hospital San Lázaro estaba junto a la edificación de la iglesia del mismo nombre y su puerta de entrada estaba a su lado izquierdo, en la calle actualmente llamada Matamoros, mientras que el frontis
de la iglesia de San Lázaro daba a la calle que antiguamente se llamaba Malambo y ahora se llama Francisco Pizarro en el Lima. La presencia de la iglesia y el modesto hospital justificaron el nombre de Arrabal de San Lázaro que adquirió tal sector de Lima. En ese suburbio, los esclavos recién llegados del Callao eran alojados transitoriamente en corralones para ser exhibidos y vendidos en pública subasta los días siguientes. Los enfermos y quienes parecían deficientes para trabajar por cualquier motivo, incluyendo la vejez, quedaban vagando sin reparo hasta su fallecimiento en cualquier lugar del arrabal. En el mismo paupérrimo sector de la ciudad había una población no pequeña de personas oriundas de la zona, llamados naturales o también indios. Muchos de ellos sobrevivían capturando camarones en el río Rima para luego venderlos en diferentes lugares de la ciudad de Lima. Ellos, desde luego, no eran esclavos en la sociedad colonial, aunque su condición de pobreza y desamparo no era muy diferente la de sus vecinos siervos. Contrastando con tan deprimente ambiente, apareció, como ya lo hemos dicho, la fortuna mano fraterna de Antón Sancho. Al finalizar el siglo XVI, llegó al Perú el sacerdote Bernabé Cobo, cronista y lúcido historiador español, nacido en Lopera en el año 1580 y fallecido en Lima en el año 1657. En 1500 desembarcó en América, vivió 3 años en Venezuela y Centroamérica y en 1599 viajó a Lima, en donde se vinculó para siempre a la Sagrada Orden de la Compañía de Jesús. Como resultado de su prolongada permanencia en el Perú, escribió 2 importantes libros valiosos y amenos, en el cual relataba sus vivencias en nuestro país. El segundo de ellos, titulado Historia de la Fundación de Lima, contiene información acerca del Hospital de San Lázaro que tuvo ocasión de visitar. El Hospital de San Lázaro compite, ya esa palabra de Radicó, el Hospital de San Lázaro compite en antigüedad con el del Espíritu Santo, porque se fundó al mismo tiempo, o sea, el Hospital de Marinos, o muy poco después. Cae de la otra banda del río y da nombre al barrio que allí se ha fundado, que es hoy de más de 500 vecinos. Es el hospital más pobre, son palabras de Bernabé Cobo, y menos frecuentado en esta ciudad, porque solo se reciben en él a enfermos incurables del mal de Lázaro y no suele haber de ordinario más de 4 o 5 pacientes. Tiene bastante casa y su iglesia se ha reedificado con su sociedad y hecho parroquia, como queda dicho arriba. Este hospital, esta iglesia, perdón, tiene una capellanía. Es gobernada por mayordomos y se sustenta con limosnas. Nadie sabe con certeza en qué año escribió Bernabé Cobo sus importantes obras del Nuevo Mundo y Historia de la Fundación de Lima. Los estudios al respecto permiten suponer que la segunda de ellas podría ser en realidad la segunda parte de la primera de las nombradas. El manuscrito de la Fundación de Lima fue hallado en el año 1882 en la Biblioteca Colombina de Sevilla y posteriormente editado varias veces. Teniendo presente que Cobo falleció en 1657, pudo haber terminado y revisado sus obras a mediados del siglo XVII. De ser así, hay 2 hechos que justifican un breve comentario. El primero, cuando el autor puntualiza que el San Lázaro es el hospital más pobre y el menos frecuentado de la ciudad, porque solo se reciben en él los enfermos incurables del mal de San Lázaro y no suele haber más de 4 o 5 pacientes. Es decir, el hospital de San Lázaro seguía siendo un hospital muy desvalido. Parece que el mencionado sustento económico real ofrecido en 1568 fue insuficiente o no se hizo efectivo. Adicionalmente, las labores administrativas del nosocomio, tanto de los mayordomos como aquella de la Hermandad de los 24, existía ese tipo
En cuanto se fundaba un nuevo hospital, se formaba una hermandad también de 24, que eran seglares, y que eran personas que ayudaban en el hospital, pero parece que también cobraban dinero, ¿no? Seguramente tenían algunos cobros. Eh, Como aquella de la hermandad de los 24 pudieran haber sido poco encomiables. Al respecto, es pertinente puntualizar que el padre Bernabé Cobo, en su libro ya citado, hace notar el deficiente uso del recurso hospitalario. Es evidente que en el menesteroso arrabal de San Lázaro, con un ambiente sanitario paupérrimo, la cantidad de enfermos debió haber sido mayor que en otros lugares de la ciudad, pero no obstante, contaba solo con un hospital pobremente equipado y además restringido en su capacidad asistencial a la lepra, una enfermedad que era relativamente poco frecuente. Viruela y segunda fundación del Hospital de San Lázaro, ya por el Cabildo, la anterior fue por Antón Sancho. El 21 de noviembre de 1585 arribó a la ciudad de Lima el nombrado séptimo virrey de Perú, Fernando Torres y Portugal, conde de Villar Don Pardo. El hecho más destacado de su gobierno en relación con la historia médica peruana fue la devastadora epidemia, probablemente de viruela, que se desató en Lima casi al terminar su mandato en 1589. El relato de las dramáticas circunstancias vividas consecuentes a la epidemia se encuentra detalladamente documentado en el tomo 11 de los libros de Cabildo de Lima, que es casi todo el tomo completo en realidad, que abarca desde el año 1589 hasta 1593. Así, se comunicó al Cabildo que había muchos enfermos de viruelas, tanto en el hospitales naturales como en muchas partes de la ciudad. Se acordó nombrar a personas que por las cuadras y parroquias de la ciudad visitasen a los enfermos y los que no tuviesen para abrigo y reparo para asegurar los hiciesen llevar al hospital. Otra medida adoptada fue crear comisiones de 2 o 3 personas para ayudar en forma descentralizada desde lugares diferentes hacia los sectores de acción de cada comisión. Se establecieron en torno a parroquia de San Sebastián, parroquia de Santa Ana, monasterio de la Encarnación, en cada uno de estos sitios que se habían centralizado, parroquia de San Marcelo y parroquia de la Iglesia Mayor. El Cabildo acordó además que se visitasen a todos los enfermos que hubiere, y habiendo algunos pobres españoles, que dé noticia para que se provea lo que convenga, que asimismo se visite y sepan los mulatos y negros horros que hay en esta ciudad, que los dichos comisarios, hallando falta de cirujanos y algunos casos por ser pobres, apremian a los dichos mulatos y negros a que sirvan a dichos enfermos. Posiblemente esta equivocada forma de filantropía contribuyó al crecimiento más bien de la pandemia. En la, Doctor Desta, disculpe, le falta 5 minutos. Gracias. en la sesión del Cabildo del día 26 de junio de 1583 se trató nuevamente de el apremiante problema sanitario de la ciudad. Se hizo referencia a la mucha enfermedad que hay, especialmente entre los naturales, y por tal motivo se tomó el acuerdo definitivo de hacer un hospital en el arrabal de San Lázaro. En consecuencia, el Cabildo se comprometió con la obra mediante un aporte económico y además decidió dirigirse al virrey Conde Villar para también solicitar su ayuda financiera. Aparentemente, en el año 1589, el modesto ambiente sanitario que con loable inicio había empezado Antón Sánchez a fin de atender a personas enfermas de lepra, al pasar los años y en especial en los días de la pandemia en curso, brindaba muy escasa contribución a la salud pública. Así se entiende que la creciente preocupación del ayuntamiento para revertir el alarmante aumento de personas infectadas con enfermedades de viruelas, el sarampión y otras enfermedades que hay en esta ciudad y en los pueblos de Indios y su comarca, y como iban muriendo y morían cada día de esta enfermedad, especialmente en el pueblo de Indios que está poblado junto a San Lázaro, quienes morían por no tener hospital. Ese mismo se convino, o sea, el Cabildo, acudir
al socorro de dichos indios y de sus necesidades, y que se haga junto a la iglesia de San Lázaro un hospital. Bueno, ya en realidad existía, en la parte y lugar que don Francisco Quiñones, corregidor, tiene señalado. Quiñones dio la limosna de 200 pesos corrientes. Por una vez y más dijo que daría médico y barbero. Dieron además limosnas todos los regidores presentes. Se nombraron además a 2 diputados del hospital, quienes fueron encargados de poner luego el hacer del dicho hospital, y en el ínter, por la necesidad la presente, se haga dentro de la iglesia y la vocación del dicho hospital a Santo Toribio. La razón de tal denominación, o sea, cambiar de nombre, ponerle Santo Toribio, debió ser en honor de Santo Toribio de Liébana, patrón de Toribio de Alfonso de Mogrovejo, quien había asumido el cargo de arzobispo de Lima el 11 de mayo de 1581, sucediendo al primer arzobispo Jerónimo de Loaiza, fallecido en 1575. No obstante, el propuesto cambio de nombre no tuvo acogida entre el vecindario y poco a poco fue desapareciendo por desuso, permaneciendo vigente el antiguo nombre de San Lázaro, tanto por costumbre coloquial como por la ubicación del hospital en el arrabal de San Lázaro. De acuerdo a la información minuciosa contenida en las actas del Cabildo, es posible ahora, luego de algo más de 430 años de su redacción, calificar como encomiable el desempeño del ayuntamiento enfrentando la epidemia. Es necesario que en esa época ni siquiera se sospechaba la existencia de microorganismos capaces de provocar enfermedades infecciosas y desde luego tampoco la forma de contagio y propagación. Con motivo de la epidemia, el Cabildo no solo procedió a mejorar las condiciones de la atención médica, impulsando decididamente el funcionamiento del Hospital San Lázaro, y en la misma sesión se formaron las comisiones para visitar semanalmente cada parroquia e informar los sábados al corregidor Francisco Espinosa la lista de todos los enfermos, de todas las calidades que hubiere. Posiblemente los datos recopilados fueron tomados en cuenta como instrumentos para recomendar en base a ellos las próximas medidas sanitarias, mayormente dirigidas a evitar los potenciales contagios de la enfermedad. Este sencillo pero muy útil proceder con las mejores pertinentes ha devenido actualmente en lo que se llama la vigilancia epidemiológica. Asimismo, en algunas otras patologías vinculadas a la salud pública, son loables las correctas observaciones y deducciones realizadas por los regidores del Cabildo limeño en los siglos XVI, XVII, gran parte del XVIII. Recordemos que durante esos años los estudios de medicina, pues, la gran mayoría de los médicos ejercían su profesión en nuestra ciudad, tenían pues un comportamiento que dejaba mucho que desear de acuerdo a los estándares actuales, y fueron motivo de Juan Valle, ¿no? Y Cavieres, que calificó a los médicos en esa época como gente presuntuosa y físicos hinchados. Para información adicional acerca de la salud en la vida cotidiana en la ciudad de Lima en el siglo XVII, hemos revisado un ejemplar del Diario de Lima, publicado por Juan Antonio Suardo. Ese Diario de Lima fue publicado en 1629 a 1634. En el ameno relato día a día impreso en tal diario, hay varias noticias sobre atenciones médicas a personas afectadas por diversas preocupaciones de salud y asimismo las correspondientes recomendaciones terapéuticas que recibieron. Casi invariablemente, ellas, o sea, se refiere a la terapia, consistían en cantidades variables de sangrías, cuyo número era escogido sin otro fundamento que la opinión del médico tratante. Además, se prescribían purgantes a diferentes dosis y lavativas o enemas solo en combinación con purgantes. Desde luego que gran parte de la eficiencia señalada estaba relacionada al paupérrimo ambiente académico médico de la época, como por la asfixiante represión del pensamiento científico derivada de absurdos prejuicios religiosos heredados del medioevo, sumados al ubicuo y tenebroso accionar del Tribunal de la Santa Inquisición. Recién en el siglo XIX, debido en gran parte a la influencia intelectual del doctor Hipólito Unanue, el pensamiento médico peruano inició de manera significativa lo que Noah Harari, el famoso historiador israelita,
califica como el descubrimiento de la ignorancia. La buena disposición a admitir ignorancia ha hecho que la ciencia moderna sea más dinámica, adaptable e inquisitiva que cualquier otra tradición previa al conocimiento. Hipólito Unanue, en su famoso discurso pronunciado en 1792 al inaugurarse el anfiteatro anatómico, dijo de modo acertado: en el Perú no han tenido sus moradores otro asilo en las graves epidemias y demás accidentes que han padecido que la impericia de los empíricos, el total abandono y el bárbaro arrojo de los charlatanes, medios, medios capaces de acabar por sí solos con el linaje humano. Argumento similar usará posteriormente Unanue cuando pocos años después solicitará al gobierno virreinal la urgente necesidad de generar la Escuela de Medicina y Cirugía de San Fernando a fin de elevar el nivel profesional de los futuros médicos. Años finales y clausura del Hospital de San Lázaro. Del sucinto recorrido histórico del Hospital San Lázaro precedente desde su inicio, debido a la iniciativa de personas bondadosas y el apoyo del clero en el siglo XVI, hasta que ya mencionaba clausura en el año 1822, considero señalar que el hospital fue un hospital bastante pobre, tanto en su estructura física como en su presupuesto operativo, y estaba geográficamente en una zona de Lima con gran cantidad de pobladores indigentes. Por consiguiente, debemos suponer que la demanda por la atención médica debió haber sido abundante, ya que hasta hoy, siglo XXI, seguimos constatando la cercana vinculación entre pobreza y enfermedad, especialmente notoria en las estadísticas de los países con escaso desarrollo económico. Pero de acuerdo al material bibliográfico disponible, se deduce que la demanda sanitaria de los vecinos del arrabal fue menor de lo que se presumía. Es posible que ello pudo ser consecuencia del temor de las personas enfermas a ser contagiados con la temida lepra. Ya imagínense, uno se sentía mal, tenía que ir a un hospital de leprosos y sabía que se podía contagiar, no iba, podía quedarse sin medicación o buscar otro lugar. Había entonces un temor probablemente de ir. Adicionalmente, la mayoría de enfermos hospitalizados con el diagnóstico de leprosos eran negros, esclavos, o libres o libertos, sumándose entonces el prejuicio racial como motivación para no buscar atención en dicho hospital. Esto es debido a que era una zona pues, muy pobre y debía haber muchos enfermos, sin embargo, había muy pocos en ese hospital, seguramente por estos prejuicios. Desde luego que, como se mencionó en líneas anteriores en este escrito, la calificación médica o profana de lepra en el siglo XVI en muchos casos pudo haber sido una interpretación equivocada, ya que de acuerdo a las actuales exigencias al respecto, no existía en esos años el imprescindible fundamento científico del diagnóstico médico definitivo. Sabemos que las lesiones cutáneas detectadas en la lepra no son muy diferentes de las que pueden ocurrir en otras patologías desconocidas en el siglo XVI, como aquellas que pueden verse asociadas al lupus eritematoso, la sarcoidosis, la sífilis, el eritema nodoso, el eritema multiforme, la tuberculosis cutánea, el vitíligo, etc. Recién en el año 1883, el investigador noruego Hansen descubrió que la lepra era causada en los seres humanos por la infección provocada por la bacteria llamada Mycobacterium leprae. En la actualidad, el más confiable método de diagnóstico, como bien sabemos, es la prueba serológica del PCR. El 28 de octubre del año 1746 ocurrió en Lima un terremoto de gran intensidad. La destrucción de la ciudad y la mortalidad que afectó a sus habitantes fue enorme, incluyendo en el desastre al Hospital de San Lázaro. La reconstrucción fue lenta y en algunos años nuevamente reinició su labor asistencial, preferencialmente encaminada al alivio de pacientes leprosos. En 1796, Hipólito Unanue lo menciona en la extensa memoria que redactó por encargo al terminar el gobierno del virrey Francisco Taboada Lemos
En realidad, el Jorge Unanue a varios niveles hacía los discursos de juicio de estaría, que se le llamaba en España. Destacó Unanue en ese discurso haber hallado al hospital de San Lázaro en ruina y desgreñado, apenas ponderable, agregando que, no obstante, disponía de aceptables asignaciones y recibía ingresos por producto de varias fincas. Seguidamente resaltó la loable actividad de Juan Bautista de Sarraboa, que era prior del Tribunal del Consulado en esa época, quien ha logrado restablecer el santuario de San Lázaro y proporcionar además a la doliente humanidad los auxilios por que clamaba. Al finalizar el informe referido, Unanue nuevamente relevó la encomiable y ejemplar labor del mencionado prior del Real Tribunal con la siguiente expresión: es un claro ejemplo de lo que vale la inteligencia cuando camina de acuerdo con la probidad. Este lúcido mensaje de Unanue jamás debe perder su vigencia, ya que toda institución, grande o pequeña, que aspire a progresar, solo podrá hacerlo si cuenta con funcionarios eficientes y honrados. Ya hemos aludido al inicio de este escrito que los antiguos hospitales de Lima, calificados como mayores, contaban entre su personal con más o menos cantidad de médicos y cirujanos, todos estrictamente calificados y autorizados para ejercer la profesión por la institución llamada el Tribunal del Protomedicato, que los había calificado. Los días y horas de labor hospitalaria se establecían según convenio entre la institución y el interesado. Los hospitales más pobres, desde luego, contaban con menos personal médico. Por tal motivo, el Hospital de San Lázaro durante muchos años parece que solo recibía inspecciones eventuales de algunos médicos, ni siquiera se menciona. Recién aproximadamente en los años 1804 y 1816 fue nombrado, fíjese, 1804 y 1816, o sea, más de 200 años después, fue nombrado el primer médico director del Hospital San Lázaro. Se trató del doctor Baltasar de Villalobos y Benavente, que murió en el año 1820. Este galeno había sido colaborador de Hipólito Unanue en las actividades iniciales del Anfiteatro Anatómico de San Fernando. Sus labores profesionales, su dedicación a la docencia y sus varias publicaciones médicas le otorgaron justificado prestigio. En el Hospital de San Lázaro asistió y curó hasta su completa recuperación, según afirmó el doctor, a 30 pacientes lazarinos, valiéndose de un método terapéutico de su invención. Lamentablemente, el escrito mencionado hasta la fecha nadie ha encontrado, incluyéndome a mí, que he realizado por ningún sitio a veces. En cambio, sí hay copias de otras de sus publicaciones. Es muy fácil de tenerlas. Finalmente, el año 1822, el Hospital de San Lázaro fue clausurado. Ese año solo había 8 pacientes hospitalizados. Ellos fueron trasladados al hospital conocido entonces como Refugio de Incurables. Dicha institución fue fundada en el año 1669 en la calle llamada Refugio, que ahora es la Avenida de los Incas, ¿no?, que dio el nombre al sanatorio y formaba parte del sector limeño llamado de los barrios altos de la ciudad. Inicialmente, el refugio solo atendía varones y luego, desde 1804, extendió su labor asistencial a mujeres. En 1937, el directorio de la Sociedad Pública de Lima acordó cambiar el nombre de Refugio de Incurables por el de Hospital de Santo Toribio de Mogrovejo, el Hospital Neurológico. Y en el mismo lugar funciona a muy alto nivel desde 1984 el Instituto Nacional Neurológico, doctor Julio Oscar Montestrello. Gracias por su atención. Muy amable. Muchas gracias, doctor Deza, por su ponencia. Agradecemos al doctor Luis Deza Bringas por su interesante exposición y vamos a dar paso a continuación al doctor Alejandro Silva Santisteban Mendoza,
quien nos presentará su tema, la medicina en Trujillo desde la Fundación del Hospital de Belén. Doctor Silva Santisteban, por favor, para que pueda realizar su conferencia. Tiene 30 minutos. Gracias.